¿Qué tal? Bueno, continuando con esto de La Odisea, la gran película de Christopher Nolan, este inglés, que seguro se va a llevar todos los premios. Yo creo que se va a llevar varios Oscars, se lo merece ampliamente, es una gran película. A pesar de que recibió, por supuesto, como todas las grandes obras, recibió críticas tanto a favor como en contra. Inclusive, curiosamente, de la guionista, que criticó duramente algunos tramos, algunos pasajes. Escuché también a Arturo Pérez Reverte, que decía que un actor español era lejos mejor Ulises que Matt Damon. Y en fin, varias críticas, como es normal, como es común, pero no deja eso, no opaca, no deja de hacer esta gran obra de Christopher Nolan un gran aporte, repito, por volver a las raíces de la literatura, que no son más que los propios libros, ¿no? Volver a leer el libro de Homero y volver a leer la Odisea y las historias de Ulises. Bien, repito, sobre ese regreso de Ulises después de los 10 años de la guerra de Troya y luego de haber gritado a Polifemo, llevado por el ego, por la necesidad de reconocimiento, por ser reconocido. Ulises cayó en ese error y, como decía en el video anterior, Polifemo imploró a su padre, Poseidón, el dios de los mares, para que cobre venganza. Es así que, perdón, es así que Polifemo luego empieza a tener el efecto de las tempestades, casi naufraga, casi perdió una cantidad también de barcos a lo largo de esta travesía y llega a una isla con bastante vegetación, aparentemente muy tranquila. Desde una casona de piedras, se escuchaba un canto agradable y entonces mandó a sus hombres a que bajen nuevamente a investigar, a ver, a explorar qué había en esa isla, a ver si es que se podía bajar o no. Estos hombres al llegar se encontraron con lobos y leones pacíficos, estaban como adormecidos, no los atacaron, lobos y leones que eran demasiado quietos, pacíficos, benevolentes, y fueron recibidos por por una mujer muy bella, que en realidad era una hechicera, Circe. Esta era la isla de Circe. Un banquete estaba servido para ellos, con abundante comida y bebida. Por supuesto, los guerreros comieron, bebieron, disfrutaron de ese ambiente tan pacífico, tan lindo ofrecido por Circe, que además era muy bella. Y cuando baja finalmente, porque invitan a Odiseo o Ulises a que baje a esa isla donde había mucha comida, donde se pasaba muy bien, donde incluso las fieras eran demasiado buenas. Ulises baja, pero en ese trayecto entre descender del barco e ingresar a la isla, es advertido por por Atenas, que es la diosa que lo protege a él siempre a lo largo de esta travesía, incluso hasta el final, hasta llegar a Ítaca. Y Atenas manda a Hermes, al mago Hermes, para que le dé a Ulises una hierba que lo proteja de Circe. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué esa isla tiene leones y lobos tan benevolentes, tan tranquilos y hay un banquete preparado? ¿Por qué? ¿Por qué Circe es tan buena? Les decía, es una hechicera que cuando llegaron los hombres, los compañeros de Ulises, con una varita mágica, Circe los tocaba y los convertía en chanchos. Entonces, Hermes, por intermediación por indicación de la diosa Atenas, Hermes se presenta a Ulises y le dice, mira, te puede pasar esto, entonces la forma de protegerte es que consumas esta hierba antes de llegar, antes de entrar a esa isla. Y le da la famosa hierba de Hermes. Ulises consume esa hierba, cuando llega ante Circe, Circe utiliza la varita, pero no causa ningún efecto en Ulises, entonces Circe se entrega, se rinde, devuelve el estado natural a los otros hombres que habían sido convertidos en chanchos, y es así que todos quedan en paz y Ulises, bueno, come en ese banquete, empieza a entablar una cierta amistad con Circe y todos pasan demasiado bien en ese lugar tan bueno donde ni siquiera los leones y los lobos los atacaban, podían convivir con ellos, con estas fieras. Lo que debía ser una estancia de apenas unos días para poder comer y beber y recuperar fuerzas y continuar el viaje, terminó alargándose por un año, porque estaban demasiado bien.
Ulises estaba muy cómodo, tenía comida, tenía la compañía de Circe. Era una isla demasiado tranquila donde, repito, ni las fieras siquiera lo atacaban. Y son los compañeros de Ulises los que un día le dicen: Jay, no era que teníamos que ir a Ítaca, no era que tenías que volver con Penélope, con tu hijo Telémaco, no era que teníamos que regresar, no era que estábamos de paso, no era aquí para quedarnos. Este no es nuestro objetivo, no es nuestro destino, no pertenecemos a este lugar. Y Ulises para y piensa, y es allí donde Ulises recupera el sentido de ese viaje que había emprendido y es como que se despierta de esa obnubilación, de ese frenesí que le daba ese entorno, por donde había abundante comida, abundante bebida, donde estaba Circe, donde todo era muy tranquilo, muy pacífico, donde no existían problemas. Y Ulises para y dice: sí, es cierto, tengo que volver, es Penélope, mi amada Penélope, mi hijo Telémaco, Ítaca, soy el rey de Ítaca. Y es ahí donde él continúa viaje. Por supuesto, esto tiene que ver en la simbología, tiene que ver con ese estado que nos adormece cuando tenemos todo, aparentemente todo, y perdemos el objetivo de quiénes somos, esa identidad, a dónde estábamos yendo, y nos detenemos en un lugar donde aparentemente ya lo tenemos todo. ¿Qué es todo? Lo superficial. Comida, bebida, la supuesta tranquilidad. Y fíjense que nadie paró en un principio para preguntarse y razonar y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos leones y estos lobos son tan tranquilos? Esto no es normal. ¿Por qué hay un banquete preparado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés? Esa trampa, ese hechizo, tiene mucho de simbología porque es cuando uno se entrega a lo fácil. Y dicen que, leían algunos críticos que decían, tiene que ver exactamente con el amante. Cuando entra, ofrece banquetes, algo fácil, ni siquiera las fieras lo atacan, todo es muy tranquilo, hace que te adormezcas y te quedes. Cuando iba a ser un tiempo para recuperar fuerzas y continuar un viaje evidentemente con peligro, con luchas, no, se decide quedarse en el lugar nuevamente muy parecido a la isla de los lotófagos, un lugar donde uno está en su estado de confort y goza de la belleza de la mujer, de la abundancia de comida, bebida y, repito, donde todo es muy tranquilo. Luego de allí, Ulises continúa el viaje. Eh, Sale de la isla de Circe y debe ir. Circe le dice que para tener más claridad en su ruta, debe ir a consultar a un adivino. Este adivino es Tiresias de Tebas, un ciego, pero que no ha perdido la lucidez, está muerto porque Ulises tiene que ir hasta el Hades. ¿Qué es el Hades? El lugar de los muertos. Tiene que descender a lo más profundo, en ese lugar de los muertos, para ir a consultar a ese mago, a ese adivino, perdón, muerto, pero que tiene mucha lucidez y que le va a decir cosas importantes para su viaje. Para eso Ulises tiene que salir a decirse de esa isla, ir nuevamente al mar y enfrentarse a todas las dificultades y llegar hasta ese punto en el que no existe el día, donde todo es oscuro y es el Hades, es el infierno, y descender hasta allí. Ulises desciende en ese Hades, en ese infierno, hace unos rituales que le había indicado Circe, hace un hoyo, coloca sangre de un carnero, y ahí vienen a beber los muertos, aparecen las sombras y vienen a beber los muertos, entre ellos viene a beber el adivino Tiresias de Tebas. Y consulta a Ulises con Tiresias, y Tiresias le dice: sí, vas a llegar a Ítaca, vas a conseguir volver a Ítaca, pero cuidado, porque vas a pasar en esta travesía por una isla que es la isla de Helios, la isla del dios Sol. Y cuidado, porque él tiene un rebaño y ese es un rebaño sagrado. No lo toques, porque quien toca ese rebaño sagrado del dios Helios, del dios Sol, muere y no regresa a Ítaca. Entonces Ulises, bueno, con ese aviso, que es muy importante, logra esa visita al Hades, donde de paso también se encuentra con una sombra que es su madre. 3 veces intenta tocar a esa sombra y no consigue, pasa de largo, porque su madre no es más que un recuerdo y además está en otra dimensión a la cual Ulises todavía no puede acceder. Es bastante simbólico cuando uno, para continuar el viaje, debe bajar al infierno. Hay 2 simbologías, 2 mensajes interesantes. Fíjense que Ulises tuvo en un principio, tuvo la intuición, porque él fue el que se preguntó: ¿qué pasa acá? ¿Por qué es que estas fieras no atacan a mis hombres? ¿Y por qué hay un tal banquete que me espera? Por eso Atenas, logró
prevenir a Ulises y logra ayudarlo con la hierba de Hermes que Ulises consume y con eso se protege del hechizo de esta mujer. Ahí Ulises tuvo mucha lucidez, después cayó. En un segundo tiempo, en la isla de Circe, Ulises cae porque se adormece, se acomoda, y es la debilidad de cada uno de nosotros que a lo mejor perdemos el rumbo y perdemos la continuidad o las ganas de luchar en esta travesía y entender que el mar de la vida continúa y no hemos llegado aún a nuestro objetivo. Y entonces ahí demora un año, lo que tendría que ser unos días, demora un año en esa isla. Se alarga el regreso de Ulises a Ítaca. Finalmente, el descender al infierno. Quien tenga esa valentía de descender a su propio infierno, a sus propios infiernos y encontrarse con esas partes tan oscuras, va a tener también la posibilidad de entender más la ruta de viaje. Gracias a esa valentía de descender al infierno, de poder sobrellevar la sombra de su madre, que había sido, murió de pena, porque extrañaba tanto a Ulises que no regresaba, que terminó muriendo. Mm, Y ese enfrentarse a esos dolores, a esos miedos, a esas partes oscuras de uno, hace que al salir de ese Hades uno tenga una lucidez y un mapa más claro para continuar el viaje. Después de ese viaje, Ulises va a ir y va a encontrarse con la isla de las sirenas, donde no va a descender, pero va a pasar muy cerca. Y ese canto de las sirenas dice que hace que todos los marineros que escuchan ese canto se arrojen al mar porque no pueden resistir. Ulises pide a sus hombres, antes de llegar a ese lugar de las sirenas, piden que lo amarren a un mástil y que no lo suelten. Ulises, amarrado con las cuerdas del mástil, dice: yo quiero escuchar ese canto de las sirenas. Pasan por cerca de esa isla, escucha el canto de las sirenas. De hecho, es el único hombre que continúa a seguir vivo después de escuchar ese canto mortal de las sirenas. Y después de patalear y de prometer cosas, sus hombres no lo soltaron. Ulises escucha, resiste porque está atado, esas cuerdas lo sujetan y logra salir vivo de ese pasaje por las sirenas. Esto nos enseña que, si bien es cierto ese hedonismo y ese gusto por el placer de la vida, Ulises no se entregó totalmente, sino que tomó un recaudo. Dijo: yo voy a disfrutar de ese canto de las sirenas, quiero escucharlo, pero para no perecer, para no caer en el vicio y para no caer en el placer en el fondo, yo me voy a amarrar, voy a asegurarme. Y se aseguró con las cuerdas, fue muy inteligente. Eso es madurez emocional. Eso es entender que uno no va a resistirse a las tentaciones, pero sí va a sobrellevarlas teniendo un amarre muy fuerte, teniendo una estructura mental, una estructura en su moralidad quizás, o una estructura en su personalidad que le va a llevar a poder enfrentar ese canto de las sirenas sin morir a causa de perecer en esa vulnerabilidad que todos tenemos en la tentación de los placeres. Algo que nos enseña muchísimo en esta etapa de la Odisea, de este viaje de regreso, repito, de Ulises luego de la guerra de Troya, tratando de llegar a Ítaca junto a su amada Penélope y su hijo Telémaco. Volvemos enseguida con más de esta apasionante historia del libro, repito, y también de la película, que aportó muchísimo para que tengamos esa curiosidad de volver a leer a Homero.